7:42. Hay una enorme polémica nacional por una propuesta del Ministerio de Justicia, William, referida a la identidad sexual de las personas. No pasaría de ser un proyecto de decreto si la propuesta no hubiera entrado en el terreno siempre sensible de los niños y las niñas. ¿De qué se trata esta propuesta? Pues Juan, se lo resumo de una manera sencilla, y es que hay un borrador de decreto que está en el despacho de la ministra de Justicia para que se pueda cambiar la identidad de género de las personas en el documento público, es decir, en la cédula de ciudadanía. Para eso el borrador de decreto establece estos tipos de género en el documento: F femenino, masculino, no binario, trans o travesti. La gran polémica está en el hecho de que además de los adultos están incluidos los niños. Es decir, que un niño podría eventualmente presentarse ante una notaría para que pueda cambiar, si así lo considera el niño, su género en el documento de identidad, en el registro civil del menor. Hay una gran polémica porque muchos sectores políticos consideran que aquí se está cometiendo un atropello contra la base familiar, contra los derechos parentales, y se está violentando a los menores de edad. Va a armar un tremendo alboroto este proyecto, que ya la misma ministra incluso lo advirtió. Va a haber una discusión que va a ser histórica y que, pues, adelantémonos a ella, es lo que ha dicho la ministra. Ya se calentó la discusión, Darcy. Yo creo que los niños hay que protegerlos, Juan. Por supuesto, si hay algún tipo, si uno ve algún tipo de inclinación en un género o al otro, hay que protegerlos, rodearlos, ayudarlos, protegerlos del bullying, de que no sean lastimados, y acompañarlos. En eso creo firmemente, pero a la hora de que tengan la decisión ellos, menores de edad, de tomar la decisión de cambiar su género ante una notaría, eso sí no. Es decir, eso es un tema que se tiene, es una decisión que se toma cuando una persona es mayor de edad, y si lo quiere hacer, perfecto, me parece que tiene todo el derecho de ir, pero no un menor de edad que está también bajo la tutela de sus padres hasta que tenga 18 años, como dice la ley. Enrique Gómez Martínez es el director del Movimiento de Salvación Nacional, ex candidato presidencial. Lo saludamos a esta hora de la mañana. Buenos días, doctor Enrique. ¿Y qué opina usted de este proyecto de resolución que ha puesto a circular el Ministerio de Justicia? Juan, cordial saludo a usted, a todo su equipo de trabajo y a la audiencia. Es un paso más en la degradación moral de instituciones robustas de la familia colombiana. Aquí, cuando se pretende, y es sorprendente, Juan, yo quiero que escuche cuando tenga tiempo la rueda de prensa específica de la ministra, ni siquiera tienen un límite mínimo de edad para incitar la declaratoria en el registro civil de este cambio de sexo. La ministra hablaba que iba a decidir ella, una abogada, sin ningún tipo de conocimiento psiquiátrico y psicológico, si la edad era a los 8, a los 5 o de pronto a los 10. Otro plano de improvisación que tiene unos efectos demoledores y a perpetuidad sobre la estabilidad psiquiátrica, psicológica de los menores, y abre un universo grandísimo de afectación. ¿Por qué estamos viviendo esto? Porque la disforia de sexo, que es un fenómeno que se produce con relativa poca frecuencia en los menores, se soluciona o desaparece en la mayoría de los adolescentes en el 85% de los casos. Entonces, un activismo LGTBI agresivo, que es muy importante para el pacto histórico, quiere que se adopten medidas como estas, que han sido desastrosas en países como Canadá, en Europa, en Estados Unidos, en donde con cualquier leve señal una mamá descriteriada o el mismo niño, a través de los docentes en los centros de formación de educación pública, pueda acudir, hágame el favor, al defensor de familia o al defensor de los menores para lograr del notario una modificación en el registro civil. Este decreto se prepara, además, como respuesta a una orden de la Corte Constitucional en una sentencia de 2022, y creo que es realmente un paso en el sentido equivocado. Doctor Gómez, buenos días. Lo saluda William Calderón. Esto es parte de lo que se ha considerado la Agenda 2030 en la que está matriculada este gobierno. Si es así, ¿qué puede hacer el país para evitar que desde la política pública se metan con los derechos de los niños en el país?
Indudablemente es uno de esos objetivos de la Agenda 2030 y mucho más grave, en mi opinión, es una instrumentalización política de parte del marxismo de un activismo de minorías que se han autodenominado calificadas y contraculturales. Aquí, claramente, el pacto histórico ha tejido una red de activismos transversales, no solo en el tema de género, en el tema de minorías étnicas, en el tema incluso del cultivo de la coca, una serie de pequeñas minorías que ellos han usado para lograr pues, lo que tienen hoy en día, que es la conquista del poder. Y en ese escenario, el gobierno de Petro, como en casi todo lo demás, no le ha cumplido a sus huestes de activistas y tiene este proceso de reglamentación de la orden de la Corte Constitucional, un nuevo escenario para obtener réditos políticos, porque el activismo LGTBI es súper radical, comprometido con la causa del pacto histórico, pero además expresa, sin lugar a dudas, William, parte de esta Agenda 2030 que tiene como fin último destruir el reservorio de valores morales de la sociedad, que es la familia, porque lo que incita al decreto es a la rebelión del menor, instigada muchas veces por terceros en los colegios contra sus padres. Señor Gómez, es que esto tiene un antecedente, estos borradores de decreto o también la circular que expidió la Superintendencia de Salud hace algunas semanas sobre la transición de género y los procedimientos en las IPS para la transición de género, tienen un antecedente y no es el gobierno Petro. Ese antecedente son sentencias en firme de la Corte Constitucional que han dicho que los derechos de los niños y niñas y adolescentes, por ejemplo, al libre desarrollo de la personalidad, pues se tienen que cumplir. Y esto en el contexto también de los derechos de la población LGBT y las personas trans, por ejemplo. Es decir, es la Corte Constitucional la que ha dicho en Colombia que esos derechos tienen que cumplirse a cabalidad. ¿Cómo se explica eso? ¿Usted qué dice sobre eso? Qué importante que usted me ratifique en el hecho. Este último caso es una sentencia de 2022 de la Corte Constitucional, una corte que ha venido generando pronunciamientos de trascendencia para los menores de edad en nuestro país, y en esa sentencia se señala que la definición de género es viable desde los 3 años de edad. Todo el que ha criado hijos, como en mi caso y de millones de colombianos, sabemos que los niños experimentan distintas etapas y aficiones en su imaginario. Desde sus profesiones, casi todos los niños quieren ser vaqueros, o quieren ser policías, o quieren ser bomberos, o vocacionalmente se expresan de otra forma, o deportivamente, o de pronto a veces incluso en aficiones artísticas o musicales, y eso cambia, y es un proceso natural. Y eso durante más de 8 décadas ha sido dictaminado, analizado y estudiado por la psiquiatría a nivel mundial, como en el caso de género, como una disforia de sexo. Y esos procesos generalmente se regulan en la enorme mayoría de los casos sin ningún tipo de intervención parental externa o terapéutica. El punto aquí específico es que la Corte ha adoptado esta agenda, que es una agenda que tiene la típica dualidad marxista. Aquí hay siempre un oprimido, un opresor, aquí hay eventualmente un defensor justo, y todos aquellos que medio opinamos en diferencia, entonces inmediatamente somos odiadores, somos perseguidores, somos nazis, etcétera. Toda esta clase de lenguajes que excluyen el debate de fondo aquí, que es el de cómo van a impedir que los padres manejen la educación de sus hijos, cómo se le va a permitir, caso que ya sucede en el Distrito Capital en su sistema de la Secretaría de Educación, a docentes adoctrinados, interesados en estas causas, incitar y generar y motivar estas disforias en menores contra su propio bienestar personal. Recordemos que todas estas terapias de hormonización, todas estas cirugías de cambio de sexo tienen efectos de por vida, y a unos menores que no tienen, ni la sociedad les reconoce ni la posibilidad de casarse antes de los 18 años, no les reconocen ni siquiera la posibilidad de ingerir licor o manejar un vehículo, de ejercer el derecho al voto, de manejar su propio patrimonio. Este tipo de disposiciones, como este decreto, sin ningún tipo de fundamento legal y ni técnico, dicen que un niño entre los 3 y los 10 años puede definir cuál será su sexo y qué terapia agresiva de carácter vital y perpetuo va a adoptar para su propio cuerpo. Esto es un despropósito y, como les digo, tiene tanto de deformidad conceptual científica como de instrumentalización política. Con esto, el pacto histórico, un partido que se desmorona ante el cumplimiento de las promesas de Gustavo Petro, le entrega
en bandeja de plata el bienestar de cientos de miles de niños a una agenda radical de una minoría contracultural. 7:52 minutos, es el doctor Enrique Gómez. Gracias por habernos atendido, doctor Gómez. Y saludo a esta hora a la concejal de Bogotá, Clara Sandoval. Doctora Clara, su opinión sobre este proyecto de decreto. Buenos días para ti, Juan, y para todos los oyentes. Rechazo total a todo lo que está haciendo el gobierno nacional contra los niños en Colombia. Nos dijeron durante estas 2 semanas que nosotros estábamos mintiendo cuando estábamos diciendo que el gobierno nacional quería permitir el cambio de sexo en menores de edad. Y dijeron que era mentira, y este decreto confirma que es la intención del gobierno nacional. Y lo que estamos viendo es una agresión total, es un abuso contra los niños en Colombia. Como decía ahorita el doctor, nosotros estamos completamente en desacuerdo con una agenda que pretende imponer unos pensamientos sobre el bienestar de los niños. En Colombia un niño no puede beber bebidas alcohólicas, no puede casarse, no puede conducir, pero le vamos a permitir que haga una transición, un cambio de sexo que le va a afectar por el resto de la vida. Entonces esto es muy grave lo que está pasando y demuestra claramente que aquí se han dicho muchas mentiras, pero que esas mentiras no las hemos dicho quienes nos oponemos, sino que las ha dicho el gobierno nacional. Lo que habla la sentencia, por ejemplo, pues es gravísimo, y lo que está haciendo el gobierno es acelerar el cumplimiento, es sencillamente pasar por encima de los padres, pasar por encima de los mismos niños y afectar su salud mental y su salud física, por supuesto. Digamos, yo creo que esto, más allá de temas éticos, religiosos, tiene que tratarse de manera científica. Doctora Sandoval, ¿qué dicen los estudios científicos de cuándo es irreversible una decisión frente a un género o a una tendencia sexual en una persona? Es decir, cuando hay una decisión irreversible de yo soy así y esto es lo que me gusta, porque el gran problema y la gran preocupación eso es que un niño, pues uno no sabe si tiene totalmente la autonomía, la decisión, y de repente hoy un niño quiere ser niña, pero cuando cumpla 18 años hay unos temas que son totalmente irreversibles en su identidad, y de la que tengo entendido hay personas que luego se arrepienten. Es que esto todo es un proceso, y un proceso que desde que inicia empieza a hacerle daño al niño. Es que en la sentencia que cita textualmente la circular, por ejemplo, de la que hemos estado hablando, dice que los menores de edad tienen derecho a la identidad de género, la cual corresponde a acceder a tratamientos médicos, y claramente abajo dice que eso empieza en la primera infancia, entre paréntesis, desde los 3 años en adelante. Entonces se abre una puerta donde un niño pequeñito dice de pronto un día que porque me gustó de pronto algo que puede ser para las niñas, entonces el padre, porque también lo hemos visto en los mismos padres, dice, no, es que él quiere ser niña, entonces empecemos un proceso. ¿Y cómo comienza el proceso? Primero con salud mental, que es también una atención en salud. Entonces empiezan a decirle al niño de 3 añitos, usted se siente niño, usted se siente niña, porque vamos a poner a los niños en semejantes pensamientos a esa edad. Concejal, pero ahí tengo que decirle que eso no es lo que dice la sentencia de la Corte Constitucional. Sí, claro. No, yo leí la sentencia, yo leí la sentencia completa y le puedo decir que la sentencia lo que hace es traer un concepto científico externo de una universidad que lo que dice es que en general los niños empiezan a tener una identidad por el género a partir de los 3 años. Pero permítame terminar. No que, como usted dice, los niños a partir de los 3 años puedan acceder a estos procedimientos. Eso es una tergiversación. Pero para poder preguntarle... Pero mira, es que yo no dije eso de que los niños desde los 3 años iban a acceder a un procedimiento, sino a un proceso. ¿Y cuál es el proceso? Que comienza con salud mental. Y desde ahí, por eso digo, le están haciendo daño a los niños. Lo primero que se hace es un proceso de salud mental, y desde ahí le estamos haciendo daño a los niños.
Después pero empieza un proceso de bloqueo hormonal, de hormonización y finalmente de cirugías. No es cierto que a partir de que nadie haya regulado en Colombia que a partir de los 3 años, los niños o niñas en Colombia puedan empezar a solicitar procedimientos quirúrgicos o hormonizaciones, porque eso no es lo que dice la sentencia de la Corte, y sí se ha dicho en este debate. Permítame preguntarle, porque es que sobre esa sentencia, concejal, pero déjeme preguntarle. No es así. No, es que ese argumento sí se ha dado en este debate, eso tiene que quedar claro. Pero por eso tiene que quedar claro y por eso me tienes que dar la oportunidad de que quede claro. Yo creo que ya quedó claro, pero le quiero preguntar sobre la sentencia de la Corte. Me has dicho que yo lo tergiversé y no me has dejado decir que no es así. Adelante. Entonces, mira lo que dice, la Corte dice, y lo tengo acá, es claro que los menores de edad, tienen derecho a la identidad de género. ¿Ustedes saben, según el Ministerio de Salud, cuáles son los menores de edad? Los menores de 11 años. Entonces no estamos hablando solamente, es que aquí habla de las infancias trans, y acá la infancia es menores de 11 años. Dice los menores tienen derecho, a lo cual corresponde el derecho a acceder a los procedimientos médicos de afirmación de género. Este reconocimiento también corresponde con el hecho de que el momento de este autorreconocimiento de la identidad de género ocurre en temprana edad. En particular, la construcción de la identidad de género inicia en la primera infancia, abre paréntesis, desde los 3 años en adelante. Exactamente, entonces, de la identidad de género, no de la identidad de género trans, es decir, de cualquier forma o noción de identidad de género. Pero ahora sí, permítame preguntarle puntualmente, concejal, esto, como ha quedado claro, no es por una decisión autónoma que se le haya ocurrido al gobierno per se, sino que tiene antecedentes y bases en esas sentencias de la Corte Constitucional que son anteriores al gobierno Petro. ¿Usted cree que las críticas deberían ser entonces no necesariamente al gobierno, sino a la Corte? Es que nosotros, por ejemplo, cuando salimos a marchar, marchamos contra la sentencia de la Corte, y eso fue claro, contra la circular del gobierno Petro, de la superintendencia. ¿Por qué es tan grave lo que está haciendo el gobierno? Porque es que cuando estamos hablando de la superintendencia, ya estamos hablando de una